Buenas noches, queridos hermanos. Estamos hoy reunidos para escuchar la palabra del Señor. Y voy a hacer referencia a lo que muchos de nosotros, inclusive yo, siempre reclamamos, ¿no? Y es justicia. Muchas veces pedimos justicia, justicia, y vemos que en la sociedad donde vivimos justamente brilla por su ausencia. Sabemos que la justicia del hombre es muchas veces más injusta que justa, ¿no? Y hay un proverbio 17:15 donde dice que el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Yo me hice una pregunta, ¿no? Y digo, nosotros tanto que pedimos justicia, y muchas personas que piden justicia, si le llegamos a preguntar a esas personas, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar cuando vos mueras? ¿Dónde vas a ir? Algunos dicen que no saben, otros que están medio, dicen, yo quiero ir al infierno porque ahí van a estar las locas. Y otros van a decir, yo voy a ir al cielo. Y si le decimos, ¿y por qué vas a ir al cielo? Y no, porque Dios es bueno y porque Dios es amor. ¿Y qué haces con todas tus faltas, con todos tus pecados? ¿Qué hacemos con eso? Y no, Dios es amor, y cuando vaya ahí va a decir, está bien, fulanito, menganito, subí al cielo. Pero no nos damos cuenta que Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios justamente es justo y es una justicia santa. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios pueda ser justo y a su vez Dios de amor? Es un tema que a veces uno pregunta, yo me he preguntado, digo, ¿cómo hace Dios para poder ser justo al mismo tiempo, condenar al pecado y a su vez demostrar su gran amor? Ya en el comienzo de la creación, cuando Adán pecó, Adán que tuvo la oportunidad de tener una relación íntima con Dios, una relación donde justamente él veía cara a cara a su Creador. Al desobedecer, esa relación íntima se rompió. Y así vemos cómo en Génesis 3 Dios no tolera la desobediencia del ser humano y lo expulsa, lo saca del huerto del Edén. Ese huerto donde era todo paz, era donde todo armonía, pasa a ser para el ser humano una serie de condenaciones, una serie donde antes no trabajaba, simplemente recogía el fruto, ahora para poder comer tiene que trabajar y tener con el sudor de su frente. Una mujer que para poder parir va a tener que sufrir, y una serie de cosas donde esas bondades del Señor se pierden. Para poder reconstituir esa relación rota con el Señor, solamente hay un medio, y es a través de la sangre. Es a través de la sangre. En Hechos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vale decir que si no hay una sangre de por medio, no se puede perdonar el pecado. Dios lo sabía de antemano. En 1 Pedro 1:20 dice que Él ya tenía destinado un Salvador desde antes de la fundación del mundo. Y este es su Hijo Jesucristo. Es como que cuando el hombre pecó, cayó en un pozo tan profundo que por sus medios no puede subir. Imaginemos ese pozo, un pozo grande y profundo, ¿no? Y el hombre quiere escalar para poder volver a tener esa relación que tenía con Dios. Es imposible, no puede salir de ese pozo. Y por más que él, a través de ritos, religiones, sacrificios humanos, sacrificios que él, por su propia cuenta, quiere hacer para poder agradar a ese Creador, en el cual ya él destinó que no podía llegar a tener una salvación, sino es a través de esa cuerda que se llamaba Jesucristo. Vemos que desde el principio también
a través de los primeros hijos, a través de Abel, ya Abel venía con sus primicias y venía con sus sacrificios que realizaba para poder agradar a ese Creador, a ese Dios poderoso, y quería agradarlo. También lo vemos que, pero a su vez, toda la humanidad en un momento era tal el corazón, tan apartado de Dios, que Dios decidió destruirlo. Y ahí fue así que Él mandó el diluvio, y en el diluvio podemos observar que un solo hombre con su familia, fueron 8 en total, los que se salvaron. Y ese hombre, al que había sido rescatado, salvado de esta muerte, ¿qué hizo? Cuando tocó tierra, hizo un altar e hizo sacrificios para poder menguar esa ira, esa condenación que tiene el hombre por sus pecados. La paga del pecado es muerte, lo dice en Romanos 6:23. Y a través de la historia también vemos cómo en el momento donde en Génesis 8 vemos que aparece una persona, un personaje, se llama Moisés, y a través de Moisés es como que Dios reglamenta, regula la forma de hacer esos sacrificios. Y una de las condiciones esenciales era que ese animal al cual iban a sacrificar debía ser sin defecto. Ofrecieron durante toda la historia, los judíos ofrecían esos sacrificios para poder llegar a menguar esa ira que tenía Dios. Pero la sangre en Hechos 10:4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitarlo, no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque no hay nadie, no hay absolutamente nadie en la tierra que sea perfecto. Entonces el hombre se encuentra con el dilema y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué sacrificaban los judíos estos animales? Porque ellos, a través de esos sacrificios, descargaban en esos animales sus pecados. Y el animal, con su sangre, representaba al Mesías que ellos estaban esperando. Vale decir que aquellos que estaban sacrificando desde antes de la venida de Jesús, sacrificaban esus animales, tenían esa esperanza, tenían esa fe que Dios iba a mandar, porque lo decía a través de sus siervos, de sus profetas, anticipaban que Dios iba a retomar, iba a volver a unir esa relación que tenía con el hombre. Entonces, mediante la fe en esas promesas que Dios hacía a través de sus profetas, sacrificaban los animales. Y ese animal, esa sangre de ese animal, venía a cumplir la expiación. La expiación es que un tercero ocupe el lugar del condenado. Vale decir que la condenación que tendrían los judíos por sus faltas, lo recibía ese animal. Ese animal cumplía en su sangre los requisitos del Señor. Reemplazaba al ser humano. Ya en Génesis 22 también habla de Abraham, que fue una forma simbólica, ¿no?, de lo que iba a suceder. Abraham, en su obediencia al Señor, iba a sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo, su hijo de la promesa. Y lo iba a sacrificar y fue detenido por un ángel. Dijo, no, pará, no lo hagas. Pero Abraham sabía, él estaba convencido de que Dios es un Dios poderoso y que si él sacrificaba a su hijo, de alguna forma lo iba a resucitar, porque Dios le había prometido, miren la fe de Abraham, le había prometido que él iba a tener descendencia. Y si él mataba a su hijo, ¿qué descendencia iba a tener? Pero Abraham sabía que iba a tener una descendencia. Sea como fuera, Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagro, un Dios que en su soberanía hace como Él considera necesario. ¿Y qué pasó en ese momento? Fue reemplazado por un carnero. Isaac fue reemplazado por un carnero. Entonces, si observamos, y podemos tomar un poco la distancia, yo veo que Abraham, padre,
Isaac, digamos, el pecador, toma el lugar de pecador. Y el carnero es justamente Jesucristo, el que hace la expiación. Hay un momento determinado donde Jesucristo, cuando está en Mateo 26:39, cuando ya está presto a ser sacrificado, está orando al Señor y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. En ese momento Jesucristo estaba sabiendo lo que iba a pasar. Estaba a sabienda que iba a pasar por grandes sufrimientos. Pero más que todo, para mí, lo que él veía y su sufrimiento más grande era que iba a pasar que su padre lo iba a desamparar. Y fue así como cuando ya estaba en la cruz, en Mateo 27:46, Jesucristo clama a Dios y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué pasa con ese momento donde Jesús fue desamparado? Si vos en este momento te encontrás desamparado porque estás pasando por momentos muy difíciles, sepa que a vos Dios no te va a desamparar jamás, si es que lo has aceptado como Señor y Salvador. En este caso, en ese momento, todo el pecado de la humanidad, tanto antes, durante y después de la vida de Jesús, todos los pecados cayeron en ese Cordero puro, sin mancha, inmáculo. Fue ahí donde el cuchillo de Abraham, en terminología, ¿no? Dios clavó su ira en el Hijo, en Jesucristo. Jesucristo ahí recibió toda la ira que nosotros tendríamos que recibir. Pero esa ira que cae sobre la injusticia, cae sobre lo que no está bien, ahí es donde se cumple la justicia divina. Dios no puede perdonar el pecado. Ante la presencia de Dios no puede haber ningún tipo de pecado. En todo lo que aquellos creemos y confiamos y por fe sabemos que Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, esa ira la ha recibido, la ira que nos correspondía a nosotros, la recibió su Hijo. Pero en aquellas personas que no creen en esta salvación, en este sacrificio de Dios, dice en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Guay de aquellos que se ríen, que no tienen en cuenta el sacrificio de Jesús. Guay. Pobre de ellos, porque más vale estar a la expectativa y decir: Señor, mira, yo no entiendo mucho, pero no solamente me salves de la ira, sino quiero estar con vos, ¿no? Guay de aquellos que reniegan de esta salvación tan grande, porque la ira de Dios, esa ira se va a consumar en el momento del juicio. Aquí vemos cómo se conjuga el amor y la justicia de Dios. Justicia de Dios en cuanto fue consumado su ira en Jesucristo. Y va a ser consumado en aquellos que no reconocen la salvación del Señor. Y el amor. Aquí también vemos el amor. El amor de un hijo que, sabiendo que va a ser sacrificado, sabiendo todo, siendo Dios, igual a Dios, vino, recibió los insultos, recibió la apatía, recibió tormentos, fue despreciado. Y en Isaías 53 está profetizado todo lo que pasó Jesús, ¿no? Que dice:
fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Sabe todo lo que debe haber sufrido Jesús? Experimentado en quebranto. ¿Cuándo te vas a quebrantar vos? Cuando una persona se quebranta. Cuando realmente el dolor es tan grande, que no se puede soportar y ahí uno se quebranta. Y dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Que sufrió por nuestras enfermedades, nuestros dolores, y lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. Herido de Dios. La ira de Dios cayó sobre él. Pero él, angustiado y afligido, no abrió su boca. ¿Y qué hizo? Ese amor es el que nos está ofreciendo ahora. Pero también quiero recalcar el amor del Padre. Ponete a pensar, si vos sos padre, aunque no fueras padre, pero pensá, ¿vos darías a tu hijo para salvar o en lugar de condenar al que violó, al que roba, al que es injusto, al que le pegó a tu hijo, el que lo maltrató a tu hijo? ¿Vos darías a tu hijo para salvar a aquellos de los cuales a vos te desobedecen, a vos ni te toman en cuenta, que vos siendo Dios, ellos están adorando a otros dioses? ¿Vos lo harías? Yo creo que como padre uno hubiera preferido estar en el lugar del hijo y no estar viendo eso. Yo me imagino a Dios viendo cómo lo trataban a su hijo y quedarse, como digamos en el molde. ¿Qué harías vos? Yo creo que de un plumazo saco toda la humanidad. Pero eso es un amor inexplicable. Ese amor inexplicable, tanto del Hijo como del Padre, es el que yo te traigo. Agárrate de ese amor. Por eso te digo, si vos estás pasando por momentos difíciles, ¿vos te pensás que Dios, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Vos te pensás que un padre que no escatimó el sufrimiento de su hijo no te va a dar lo mejor ahora para vos, que lo has recibido? Si es que lo has recibido. Si lo recibiste, agárrate de Él, tenés fe. ¿Estás enfermo? Dios dirá lo que va a hacer. ¿Perdiste a alguien? Dios dirá lo que va a hacer. Ahora, de aquellos que no lo han recibido o no están seguros, yo te pido una cosa, que vayas a Dios, pero porque necesitas de Dios. No vayas a Dios para que sea Él tu sirviente. Anda a Dios para vos ser el sirviente de Él. Dios lo que te pide es que te humilles, que dejes de pensar en vos y dejes de pensar en todas las cosas que vos querés, sino de decir, Dios, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que yo haga de mi vida? Pero que vos me guíes. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento quiere decir ver el pecado, las cosas que vos es mal, como Dios la ve, aborrecibles, que no vuelvas a caer en lo mismo. Eso por ahí te lleva un tiempo, porque eso Dios lo va a ir sacando en la medida que vos le permitas, en la medida que vos le obedezcas, que leas su palabra, que estés en oración, que estés en contacto con Dios. ¿Sabés qué tenés que hacer? En soledad, sin que nadie te mire, porque son cosas muy privadas. No necesitas ningún hombre, no necesitas a nadie, es gratis. Es hoy lo podés hacer, mañana no sabés si estás vivo. Agarré y decirle, mira a Dios, yo sé que no te puedo esconder nada, a Dios no se le esconde nada, Él sabe todo, inclusive lo interior, lo profundo de nuestro ser. Agarré y decirle, mira, maté, violé, soy agresivo, soy ladrón, soy lo que vos quieras, lo que vos hiciste, pero decilo, porque al decirlo vos te das cuenta lo que es, lo que sos. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta la basura que somos. Ahora si decimos, Dios perdona mis pecados, bli, 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 es todo muy superficial. Y también hay otra cosa, que no vayas a Dios simplemente para que te cure,
para que te saque de los apremios económicos, para que arregle tu familia, porque Él lo va a hacer de acuerdo a sus propósitos. Anda a Dios porque lo necesitas. Anda a Dios para que llene tu vida, para que puedas empezar a vivir, para que haya un cambio de pensamiento. Por fe, cree lo que la palabra dice. Arrepentite. Cree por fe que Cristo hizo este sacrificio y recibió por vos la ira de Dios. Cree que Él resucitó y que Él va a venir al fin de los tiempos a llevar a su iglesia. Así que, si vos hablas como hablas con otras personas, hacelo así con Dios. Exteriorizate, sacá lo que hay en el interior, esas cargas, decirle estoy preocupado, todo. Y Dios va a cambiar tu vida. Pedile recibir al Espíritu Santo, que Él es el que te guía. Y aquellos que ya hemos recibido al Señor, veamos cada vez más profundamente lo que significa el sacrificio de Jesús. Que ese sacrificio no sea en balde. Que no declaremos solamente estoy sano. Vas a ser sano si el Señor lo decide. Que no declaremos, sí, yo voy a tener todo esto, porque el Señor me lo da. El Señor te lo va a dar, si Él quiere. No porque vos lo declaras, sino porque está dentro de tus propósitos. Y porque Él sabe lo que te da es lo mejor que te puede pasar. Seamos cristianos verdaderos. No un cristiano demandante. Dios no es un conejo de la suerte, no es un Aladín. Dios es Dios de misericordia y dice, yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Dios es un Dios absoluto, es un Dios de justicia y Dios de un amor que no se puede explicar. Que Dios te bendiga, seguí a Jesús. En todos tus propósitos, en todos tus planes, ponelo a Jesús. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias.